reconocido y conocido al dador de la vida. Bendito el Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Por eso en esta mañana, bendito el Señor, vamos a comenzar alabando al Señor y cantando por el poder de tu amor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh
Bendito sea el Señor. Vamos a estar todos puestos en pie. Gloria al Padre. Aleluya. Bendito el Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias. Bendito el Señor. En Juan, capítulo 12. Bendito el Señor. Juan 12, verso 12 al 19. Gloria a Jesús. La entrada triunfal en Jerusalén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y es eficaz en nuestras vidas, Señor. Que ella hable, Señor, a nuestros corazones, Padre Santo. Y que la atesoremos, Señor, en todo momento, Señor. Para tu gloria y para tu honra, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le habían dicho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Bendito el Señor. Bendita la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Nos preparamos, nos vamos preparando después de este cántico para hacer oración por los enfermos. Bendito el Señor Jesús. Gloria.
Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Te alabo, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito tú eres, Jesús. Gracias por tu bendición, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Así en pies, vamos a hacer oración, aleluya, por los enfermos. Bendito el Señor. Gloria a Cristo. Tenemos aquí petición de oración por Sujei, esposa del hermano Tatito. Oración por la familia de Lourdes Ponce y la familia Glass Candelaria. Bendito el Señor. También tengo otra notita por aquí. Amén, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Petición especial por la salud. Judith. Por ti. Bien. Juanita. Amén. Gloria a Dios. Unos estudios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito el Señor. Oramos. Gloria a Dios. Señor Dios de nuestras vidas, delante de tu presencia estamos, Señor Jesús, dándote gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás con nosotros en esta mañana, Señor Jesús. Gracias. Te presentamos, Señor amado, cada una de las peticiones, Señor. Aleluya, en este momento. Que tú seas contestando conforme, Señor, a la fe y conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos y esperamos en ti, Señor, en que tú obrarás, Señor, de manera especial en cada uno de los hermanos, Padre Santo. Ahora te presentamos los enfermos, Dios mío, donde quiera que se encuentre uno, Señor. Sé tú pasando tu mano de salud, Dios mío. Enviamos la palabra, Dios mío, no importa en qué lugar se encuentre, Señor amado. Aleluya, enviamos tu palabra que es vida, tu palabra que es salud, Señor, tu palabra que es salvación, Espíritu Santo. Aleluya, salva primeramente, Dios mío, luego sana, Dios mío, por tu llaga, Señor, por tu llaga en la cruz del Calvario, Señor, aleluya. Te lo pedimos porque tu sangre, Señor, sigue siendo la misma, Señor. Tu sangre sigue obrando, Dios mío, aleluya, milagros, Padre Santo. Te daremos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Los hermanos mujeres se preparan para conectar la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Cantamos Cristo, te entronamos. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo, te entronamos. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza.
responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oremos. Aleluya, gloria a Jesús. Honramos tu nombre, Señor, y te glorificamos, te exaltamos. Tú eres digno, tú eres grande, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, delante de tu presencia estamos reconociendo tu grandeza y reconociendo tu sublime gracia, tu misericordia para nuestras vidas. Vamos a compartir la palabra con tu pueblo. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea ministrando de una manera poderosa, que seas hablando al corazón de tu iglesia, supliendo las necesidades de tu pueblo y acercándonos más a ti, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que reprendas toda artimaña del enemigo que quiere impedir el propósito tuyo en esta mañana, y que nos regales el privilegio y la bendición de ser ministrados por tu palabra. Ocúltanos tras tu cruz, Señor, y permítenos abrir los labios y compartir el mensaje que tienes para tu pueblo en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Estamos en unos días muy lindos donde se conmemora, gloria al Señor, ese tiempo especial que en la Escritura es destacado como el tiempo de la pasión de Cristo, el tiempo donde el Señor tiene el desarrollo de las últimas semanas antes de su crucifixión en la cruz del Calvario. Cuando usted lee la Escritura, se da cuenta que hemos llegado al punto culminante en el ministerio de la vida de Jesús. Ya anteriormente, en las pasadas semanas, habíamos estado hablando sobre lo que fue el ungimiento del Señor, cuando fue ungido por María allá, mientras estaban compartiendo la cena, almorzando allí, cenando con el Señor. Ya era de conocimiento público que los discípulos eran mirados con recelo, que Lázaro era mirado para matarlo, y que Jesús estaba en la mirilla de los fariseos y los saduceos para matarlo, porque el pueblo estaba respondiendo a su invitación, y los enemigos de Jesús se sentían apresados por la popularidad y por el mensaje de Jesús ante todo el pueblo. Ellos reconocían, la gente reconocía que Jesús hablaba como quien tenía autoridad.
y no como los fariseos y como los intérpretes de la ley. Así que Jesús se había convertido en un estorbo para ellos, para el deseo que ellos tenían de llegar a la gente y de ser ellos los que estuvieran al frente del pueblo. En esta mañana yo quisiera que usted mantuviera su Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, aunque vamos a estar mirando lo que hablan los evangelios sobre este tema. Si usted es como yo, que ha nacido en la iglesia y ha estado en la iglesia toda la vida, tal vez son muchos los mensajes que he escuchado de la entrada triunfal. Y yo le pido al Señor que este no sea uno más, sino que a través de esta porción de la Escritura nosotros podamos reflexionar sobre el significado y las implicaciones que tiene la entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. En primer lugar, debemos destacar que Jesús no rehuyó a su responsabilidad. Hubiese sido fácil para el Señor rehuir a la responsabilidad que tenía. Ya Él sabía que lo buscaban, ya Él sabía que lo querían matar, ya Él sabía los comentarios que se escuchaban entre el pueblo, pero Él no evadió su responsabilidad. Entró a Jerusalén por voluntad propia. A Él nadie le tomó el pelo, a Él nadie lo indujo al error. Él entró porque Él entendía, comprendía, Él estaba claro de lo que era su responsabilidad. Y a mí me gusta mucho cómo lo describe Lucas en el capítulo 9, en el versículo 51, cuando dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mira la expresión que usa Lucas. Dice que Jesús afirmó su rostro. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que Él se puso de frente. Él lo asumió con la responsabilidad que conllevaba esa acción. Él lo hizo con entereza. Él se levantó y dijo: yo voy a asumir lo que me corresponde. Y un pastor con el que estuve estudiando durante las pasadas semanas lo que fue la crucifixión de Jesucristo y la ascensión de Cristo, decía que este acto de Cristo nos invita a nosotros a afrontar los problemas de la vida con entereza, a que cuando viene una situación difícil nosotros no le huimos, sino que nosotros, al igual que Jesús, creyendo que Él está con nosotros, creyendo que Él es nuestro sostén, creyendo que Él es nuestro refugio, afirmamos también nuestro rostro para ir a Jerusalén. O sea que afirmamos y cumplimos nuestra responsabilidad sabiendo que Él está con nosotros. O sea que de los problemas no se huye, a los problemas se enfrentan. Y no se enfrentan con gallardía humana, se enfrentan creyendo lo que dice la Escritura en Filipenses: yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Jesús entra voluntariamente a Jerusalén en un momento donde se celebraba la fiesta de la Pascua. Esa era una de las celebraciones máximas del pueblo, donde recordaban lo que Jehová había hecho con ellos. Parte de la celebración implicaba que todos los peregrinos llegaban de diversas partes hasta Jerusalén para ofrecer sacrificios. Se dice que se sacrificaban en ese tiempo más de 500,000 de corderos, y Jesús iba hacia Jerusalén siendo eso que había dicho Juan el Bautista anteriormente, siendo ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Cuando Jesús va a Jerusalén, no va para celebrar una gira con sus discípulos. Cuando Jesús va a Jerusalén, no va porque se le ocurrió pasar un veranito, pasar un tiempo por allá. Cuando Jesús va a Jerusalén, lo hace con un propósito, porque nuestro Dios es Dios de propósitos, porque nuestro Dios tiene planes concretos con la humanidad, porque Dios tiene planes concretos con su vida, porque Dios tiene planes concretos con la mía, y porque Dios tiene planes concretos con su iglesia. Así que dentro del plan de Dios estaba esa ida a Jerusalén, estaba ese momento
justo cuando él iba a Jerusalén, él lo tenía todo, como decía, perdonen, ¿verdad? Lo infantil, el chapulín colorado, ¿verdad? Él lo tenía allí todo. ¿Cómo lo tenía? Fríamente calculado. Gloria al Señor. Parece que hay 2 o 3 del chapulín aquí, gloria al Señor. Estaba todo fríamente calculado. Él lo tenía todo listo. Él lo tenía todo preparado. Dice la Escritura que hubo un momento que cuando iban saliendo para ir a Jerusalén, llama a 2 discípulos de los de él y le dicen: miren, vayan ustedes a la aldea que está ahí enfrente, a Betfagé. Vayan allí y allí cuando ustedes vayan van a encontrar un pollino amarrado. Y fíjense que no era que él podía ver por un GPS satelital la ubicación del pollino. No fue que alguien lo llamó y le dijo: Jesús, ya hay un pollino allí ubicado. Sino era que él en su omnisciencia, recuerden que él lo tenía todo planificado. Él conocía dónde estaban las cosas. Él sabía todo. Así que le dice a sus discípulos: ustedes vayan allí para que ustedes puedan encontrar ese pollino y me lo van a traer. Y es más, si alguien les dice: ¿por qué ustedes están llevando esto? Esta es la respuesta que ustedes le van a dar. O sea que el Señor ya tenía su plan concreto y Él quería que se cumpliera, porque parte de su propósito era cumplir con lo que decía la profecía. Y lo que decía la profecía, nosotros lo podemos encontrar también en Mateo, que Mateo lo describe de una manera tan linda. Vamos a correr un poquito por la Biblia. Mateo 21 dice en el versículo 4 que todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea que el Señor con sus actos estaba cumpliendo lo que ya había dicho 500 años antes el profeta Zacarías. Con esto el Señor le iba a enseñar a sus discípulos que cuando Él va a Jerusalén es que Él se entrega, es que a nadie le arrebata la vida, es que Él la pone. Así que el Señor le habla a ellos que hagan esto, manifestando que Él está en control. Cuando Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino, era un animal que utilizaban los reyes cuando entraban en paz. Y como los pollinos iban poco a poco, la gente podía admirar la realeza del rey, podía ver los detalles. No estaban tan altos como los caballos, así que los podían ver en todo su esplendor. Y Jesús iba a hacer la entrada a Jerusalén montado sobre un pollino para que todo el mundo lo viera. Él no se escondió de nadie. Él se presentó ante todos. Por eso cuando lo van a arrestar allá en Getsemaní, Él le dice: pero si ustedes me vieron todo el tiempo, si yo estuve en el templo, si ustedes sabían dónde yo estaba, ¿por qué me vienen a arrestar hoy a la escondida, calladitos, con palos en sus manos? Porque el Señor siempre estuvo expuesto. Él no se ocultó, Él no se escondió de nadie. Cuando entra a Jerusalén en un pollino, símbolo de paz, no entra como un rey que ha conquistado una ciudad, sino entra como un rey que trae a esa ciudad una invitación. Él les invita a recibir su paz. La Escritura dice que el profeta Isaías, antes de que Jesús naciera, en una profecía dijo que llamarán su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Así que Jesús entra a Jerusalén como ese príncipe de paz. Él le había dicho ya a los discípulos y a la gente en Juan 17: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén, Él entra como diciéndole: les doy la última invitación, aquí me pueden ver, yo soy su paz, yo soy el príncipe de paz, yo soy el que vengo por ustedes. Las personas, al ver la entrada de Jesús, reaccionaron de manera muy emocional.
y empezaron a quitarse los mantos y a tirarlos en el camino. Agarraban ramas y se las presentaban, le hacían el camino, la entrada con las ramas, diciendo: con esto te reconocemos, qué bueno que estás aquí. Dice Lucas que ellos se sorprendían por sus maravillas, por todas las maravillas que había hecho Jesús, y empezaron a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David, nuestro Padre que viene. Cuando usted lee que dice bendito el trono de David, ustedes saben que en la escritura David fue el líder militar que conquistó grandes ciudades y pueblos para Israel. Así que cuando ellos dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, es que ellos piensan que Jesús viene para libertarlos de Roma. Es que ellos piensan que Jesús viene para librarlos de la opresión de sus enemigos. Ellos no habían entendido el mensaje de Jesús. Ellos veían a Jesús como el líder militar que Jesús nunca presentó que era, pero era lo que ellos querían ver. Y así muchas veces la gente ve a Dios y le coloca las etiquetas que quiere ver en Dios. Ve a Dios y dice: Él da comida, Él es proveedor, pero se olvidan que Él es el Salvador, que ese es su plan, su propósito primario con nosotros. Ven a Jesús y dicen: Él es el que sana a los leprosos, Él es el que sana a los enfermos, y le colocan la etiqueta de sanador, olvidando que el problema más grande de nosotros es el pecado, lo que Jesús vino a resolver. Y la gente que estaba alrededor allí en la entrada en Jerusalén empezaron a dar vítores y a hablar de lo que ellos querían ver. Algunas personas piensan que si Jesús se hubiese olvidado de su propósito y se hubiese levantado en rebelión, tal vez hasta hubiese hecho que toda la turba quitara o derrocara al poder de Roma allí en Jerusalén. No lo vimos nosotros hace un tiempo contra un gobernante de nuestro país, que de momento se levantó mucha gente y usted escuchaba como decían: fulano, renuncia. ¿Lo vieron? Y se levantó mucha gente y entre ellos gritaban. En un momento yo vi algunos noticiarios que entrevistaban a la gente y le decían: ¿y por qué tú estás aquí? Ah, no, que yo me vine con el amigo mío. Esto es un momento histórico. Pero cuando le preguntaban: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú gritas esas consignas? La gente ni sabía por qué estaba. Porque fue un movimiento que empezó a crecer y la gente se fue involucrando en él. Y así como ha pasado en los Estados Unidos, cuando hay una revuelta, porque en efecto la violencia y lo que es el prejuicio y un color sobre el otro, sabemos que eso está mal. Pero yo llegué a ver en las noticias gente que estaba en la revuelta y salía con un plato de cheesecake así de una tienda que había roto. Y usted dice: pero tú estás en la revuelta. Sí, pero yo vi un cheesecake ahí y me lo llevé. O sea que perdían el sentido de lo que estaban haciendo y desvirtuaban el propósito de la causa. Jesús entraba a Jerusalén para mostrarle quién era Él, pero la gente que estaba alrededor suyo no entendía lo que allí estaba pasando. Tal vez llegó mucha gente que escuchó: mira, por allí viene Jesús el profeta, por allí viene Jesús el sanador, por allí viene Jesús el que ha hecho milagros, y la gente se unió a la caminata y a la gente que adoraba. Pero esa misma gente que hoy adoraba a Jesús, días después iban a gritar a Poncio Pilato: crucifícalo. O sea que no había una conciencia de lo que estaban diciendo. Ellos no entendían lo que ya estaba allí pasando. Incluso Juan en el capítulo 12, en el verso 16, dice que aún los discípulos que estaban allí tampoco entendían lo que ahí estaba pasando. Jesús dice en Lucas que sus ojos estaban velados, sus ojos estaban ocultos, estaban cerrados. Ellos estaban cerca del Señor sin entender lo que allí estaba pasando. Ellos estaban cerca del Señor sin entender de quién estaban cerca. Y esto es uno de los elementos que a nosotros nos preocupa. A mí me preocupa mucho. Y un pastor lo dice de una manera muy linda. Voy a copiar su frase. Él dice que a veces a la gente lo sagrado se le hace común, se le hace cercano,
Y esta gente que estaba allí en la entrada triunfal, se les había hecho tan cercano Jesús, se les había hecho tan cercano que Él hacía milagros, se les había hecho tan cercano que Él era bueno, se les había hecho tan cercano que Él hablaba con autoridad, que habían olvidado cerca de quién estaban. Y empezaron a dar voces de alegría. Ahí está Jesús, qué bueno. Pero olvidaban quién era el Señor. No sabían quién era el Señor. Lamentablemente perdieron una gran oportunidad que Dios les estaba concediendo. La entrada triunfal nos recuerda que nuestra adoración tiene que ser por las razones correctas. Romanos capítulo 14 y verso 11 tiene una expresión que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Dice la escritura en Romanos capítulo 11 versículo 14. Gloria al Señor. 14:11, perdón. Dice la escritura: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y toda lengua confesará a Dios. Ellos no entendían lo que allí estaba pasando. Jesús los miraba con mucha compasión. Por eso llega un momento que cuando ya ahí está en la mitad de la montaña, de la cuesta, llora porque ve a Jerusalén y le da dolor lo que allí estaba viendo. Pero muchas veces la gente adoraba al Señor por las razones equivocadas. No le reconocían como Dios, simplemente le reconocían como el hacedor de milagros, le reconocían como el que proveía ante el hambre y la necesidad. Pero el maligno no quería que la gente adorara, no quería que la gente viera ni entendiera lo que allí estaba pasando. Así que dice la escritura que llegaron unos fariseos que estaban allí entre la multitud. Ellos estaban observando lo que pasaba y le dicen a Jesús: mira Jesús, reprende a tus discípulos, regáñalos, dile algo, regáñalos, regaña a todas las personas que están aquí en la multitud, porque es que estas personas están dando voces, están adorándote a ti, están diciendo Hosana, te están reconociendo. Por favor Jesús, hazle callar, que se queden callados, que hagan silencio. Versículo 59 del capítulo 19 de Lucas dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Ellos no querían que ellos alabaran a Dios, ellos no querían que ellos adoraran a Dios. Y cuando yo pienso en el pasaje de la entrada triunfal, pienso en la gente que hablaba sin conocimiento y que adoraba sin conocimiento a Dios. Pero también sé que tuvo que haber habido allí gente de las que les reconocieron como Dios y Señor, de la gente que vio sus milagros, de la gente que vio la mano del Señor moverse, como la vio por allá Ana y la vio allá aquel hombre Simeón en el templo que lo reconocieron cuando lo fueron a presentar. Hubo gente que sabía que Él era la respuesta, que Él era el cumplimiento de la profecía. También en la multitud estaba esa gente que quería que las bocas de los demás se callaran, que no querían que adoraran al Señor, que no querían que expresaran alabanzas. Y me gustaría detenerme allí un momento, porque es importante que recordemos que el enemigo no desea, no quiere, hará todo lo posible para que no adores a Dios. Hará todo lo posible para que no glorifiques a Dios. Adoración es entrega, adoración es servicio, adoración es devoción. Esa devoción que tuvo Marta y María, cuando hablamos el domingo pasado que María se le tira a los pies al Señor, derrama sobre sus pies perfume de nardo puro. Y la gente que estaba alrededor le dijeron: Señor, ¿qué ha hecho esta mujer? ¡Qué locura! ¿Cómo ha hecho esto? Si con esto que ella ha hecho se le pudo haber dado dinero para los pobres. De la misma forma que esos fariseos
y esos discípulos incluso de Jesús se levantaron contra María. Cuando usted y yo reconocemos quién es Dios y vamos delante de Él para adorarle, se levanta gente que, al igual que los fariseos, le dice a Jesús: mándalos a callar, que ellos no hablen porque les disgusta, les molesta. El enemigo quiere cerrarle la boca a la iglesia y quiere impedir que busque el rostro del Señor. Yo le doy gloria a Dios, porque hace un año atrás, un día como hoy, nos vimos algunos hermanos a través del Facebook, porque no hubo oportunidad de celebrar un culto. Pero hoy estamos aquí nosotros, de cuerpo presente, dándole gracias a Dios, porque nos guardó, porque nos ha sostenido, porque su gracia ha sido suficiente para nosotros. Gloria al Señor. Y el enemigo quiere cerrarle los labios a la iglesia, quiere cerrarle los labios al creyente, quiere que usted y yo hagamos silencio cuando el Señor viene. Pero cuando la presencia del Señor está, es imposible mantenernos callados. Cuando la presencia del Señor está, es imposible no reconocer quién está cerca de casa. Por eso Bartimeo, en un momento, estando en el camino a Jericó sentado, escuchó que Jesús venía y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba al lado de Bartimeo le dijeron: cállate, tú interrumpes, tú molestas. Y Bartimeo, olvidando lo que le decía la gente, siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que Jesús se detuvo, y cuando se detuvo lo sanó. El enemigo quiere que cierres tus labios y no reconozcas a Dios, porque sabe el maligno que cuando la iglesia clama, Jehová responde, que cuando los justos oran, el Señor está atento al clamor de su iglesia. La entrada triunfal de Jesús nos tiene que recordar que va a haber gente que se va a oponer a que tú abras tus labios para adorar a Dios. Que va a haber gente, el maligno se va a levantar para impedir que la iglesia clame a voz en cuello y grite y hable al Señor y lo declare y lo reconozca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero usted y yo tenemos que estar prestos para abrir nuestros labios y clamar al Señor. La Escritura registra que estando el apóstol Pablo y Silas, su compañero de viaje, predicando y hablando las maravillas del Señor, unas personas se levantaron en su contra y los azotaron y los tiraron hasta la cárcel de más adentro, los dieron por olvidados. Era como si hubiesen cerrado la cárcel con candado y botado las llaves, pero aún en medio de la angustia y de la dificultad, Pablo y Silas hablaron y empezaron a gritar, a cantar alabanza, y la gente que estaba alrededor los oía para la gloria de Dios. Los fariseos no querían que la gente que clamaba a Jesús clamara, porque ellos estaban celosos, porque su corazón era corrupto, porque no tenían temor de Dios. Y el maligno también va a querer que tus labios se cierren, y va a colocar situaciones de dificultad, y va a colocar desaliento, y va a colocar todo lo que pueda hacer. Va a desarrollar planes para cerrarle la boca a la iglesia, pero la entrada triunfal nos recuerda que la iglesia tiene que clamar a voz en cuello: Jesús es el Señor, Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la vida verdadera. Gloria al Señor. Que nadie cierre tu boca, que la prueba no cierre tu boca, que la incredulidad no cierre tu boca, que la duda no cierre tu boca. Abre tus labios, publica alabanza de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ábrelos, ábrelos. El enemigo quería que los que estaban dando voces, que los discípulos se callaran, como quiso acá que Elías se callara. Me gusta mucho ese profeta, porque a pesar de que tuvo muchos adversarios, dice la Escritura que cuando el rey fue en contra de él, él lo miró de frente y dijo: yo no me voy a callar
y le dijo al profeta le dijo al rey Acab: vive Jehová, que no va a llover aquí hasta que yo lo diga, hasta por mi palabra. Y se fue, y así fue. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que pararnos firmes a presentar a Cristo, a adorar a Cristo, a mencionar a Cristo en este tiempo de pandemia. Cristo en este tiempo de prueba. Cristo en este tiempo de enfermedad. Cristo en prueba. Cristo en aflicción. Cristo sin entender lo que pasa. Cristo en ansiedades. Cristo, Cristo, Cristo. Como iglesia del Señor tenemos que proclamar la centralidad, la deidad de Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Gloria al Señor. El enemigo va a querer cerrar nuestros labios. Y qué triste es una mañana sin escuchar los pajaritos cantar. Qué triste es una mañana sin escuchar un creyente alabar al Señor. Qué triste es la mañana cuando nuestros labios pesados no pueden expresar alabanzas al Señor. Y el enemigo quiere que nuestros labios se enmudezcan, se queden callados y no presenten lo que Cristo ha hecho. Los fariseos que estaban allí entre la multitud, encubiertos, calladitos, como aquel hombre que fue de noche al campo que había sido sembrado y encubierto, calladito, empezó a tirar mala semilla entre lo que había sembrado aquel buen hombre. Calladito, y el enemigo se mueve calladamente, buscando a ver de qué forma puede estorbar el propósito de Dios. Y esos fariseos se metieron callados entre la multitud. Parecían adoradores, pero eran engañadores. Parecían adoradores, pero no lo eran. Y fueron donde Jesús y le dijeron: por favor, que esta gente se calle. La respuesta de Jesús es poderosa. Cuando le dice el Señor a los que le estaban haciendo esa petición: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Y nosotros durante este tiempo hemos visto, al menos yo lo puedo compartir desde mi propia experiencia, como muchas veces los hijos de Dios nos mantenemos callados y Dios tiene que usar hasta piedras para que hablen. Estuve una vez en una reunión y mientras estábamos allí estábamos callados, no nos atrevíamos nosotros a decir mucho, porque en el trabajo ustedes saben que si ustedes le ven un poco que dice algo del Señor, le caen arriba. Y yo me quedé callada, no fui a la reunión, me quedé quieta esperando, y se levantó alguien que creía todo el mundo que era contrario a la iglesia, y lo primero que dijo en el saludo: ay, gracias a Dios que estamos aquí. Y los aleluyas que estábamos en la reunión nos miramos y dijimos, nosotros callándonos, y mira, una piedra clamando y adorando. En ocasiones nosotros nos callamos y olvidamos que el propósito de nuestra vida es adorar al Señor, es presentarle gloria, alabanza al Señor, y nos quedamos callados. Y aún el Señor tiene que usar las piedras y nosotros nos quedamos callados. Usa la naturaleza, ha usado hasta científicos, hasta un montón de gente que usted la podría pensar como alejada de la fe, para hablar cuando la iglesia hace silencio, cuando la iglesia calla. Jesús le dice a los fariseos que estaban allí: ellos van a clamar, porque si ellos se callan, las piedras hablarán. Y usted y yo como iglesia hemos sido llamados a clamar, y cuando nos empeñamos en cerrar nuestros labios y no hablar lo que Dios nos ha dicho que hablemos, si el Señor tiene que usar la mula de Balaán, la va a usar, porque usará las piedras para que clamen cuando la iglesia cierra sus labios. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que hablar. Hemos sido llamados a hablar, a proclamar el mensaje de salvación. Una vez un doctor que estaba llevando a uno de mis hijos a atender me dijo: el problema con ustedes los cristianos es que ustedes siempre tienen que estar proclamando su mensaje, es que ustedes siempre hablan de su mensaje de salvación, es que ustedes siempre hablan del evangelio. Y mientras yo le escuchaba, yo le daba gloria
gloria y honra al Señor, porque nosotros hemos sido llamados a proclamar, a hablar, a decir las buenas nuevas de salvación. Y la iglesia del Señor tiene que hablar, porque si no habla, el Señor, si tendrá que usar las piedras, las va a usar. Este es el tiempo final. Ya lo dijo el Señor. Este es el tiempo peligroso, este es el tiempo del fin. Y en este tiempo del fin la iglesia tiene que hablar, porque pronto se recoge la última y gran cosecha. Y la iglesia tiene que proclamar el mensaje. La iglesia tiene que hablar las maravillas del Señor. Gloria a Jesús. El enemigo siempre va a poner obstáculos, pero nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Mientras meditaba en la palabra del Señor, me confrontaba el Señor con unas palabras que le dio al profeta Ezequiel. Y cuando le habla a Ezequiel en su capítulo 33, en el verso 6, el Señor le habla un mensaje fuerte al pueblo a través del profeta y le habla de los deberes de los atalayas. Y le dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del atalaya. Y la Escritura nos invita a nosotros a clamar. Hermano, que la prueba no cierre tus labios, que la situación difícil no cierre tus labios, que el problema y la situación de adversidad no te haga cerrar y enmudecer cuando tienes que adorar al Señor. El enemigo quiere que te mantengas callado, pero la Escritura dice que cuando nosotros abrimos nuestros labios y hablamos, cantamos, declaramos alabanzas al Señor, honramos su nombre, aún las puertas de la cárcel se abren. Meditando sobre lo que Jesús hizo en la cruz y estudiando lo que hizo de acuerdo a la palabra, cuando Jesús mismo está en la cruz, Él empieza a cantar, a recitar, a decir salmos. El creyente en la prueba también habla la palabra. El creyente en la prueba también dice salmos. El creyente en la situación difícil también honra al Señor, como hizo nuestro Maestro, como hizo nuestro Señor y Salvador. Y nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos, porque quieren ahogar nuestra voz. La entrada triunfal de Jesús nos recuerda que no podemos permanecer callados cuando el Señor está entrando por la ciudad. Que no podemos permanecer en silencio cuando Él habla. La entrada triunfal de Jesús también nos recuerda que hay un momento, que hay un tiempo de llorar. A mí me gusta mucho cuando leo en la Escritura que Jesús lloró, porque se hace cercano a la necesidad nuestra, porque se compadece de nosotros. Y dice la Escritura que cuando Jesús iba a la mitad del camino, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Él se entristeció porque él sabía lo que allí iba a pasar. Él sabía que iban a invadir la ciudad. Él sabía todo lo que iba a pasarle al pueblo. Y dice que él lloró al verla. Y usted y yo, como hijos del Señor, la entrada triunfal nos tiene que recordar que hay que ser sensible a las necesidades de otros, que el Evangelio es la proclamación de un mensaje de esperanza, que tenemos que llorar con los que están llorando, que tenemos que sufrir con los que sufren. La Escritura nos dice que Jesús lloró al ver la ciudad, porque Él sabía lo que allí iba a acontecer, lo que allí iba a pasar. Y nosotros como hijos del Señor también tenemos que llorar y tenemos que pedirle al Señor que Él obre, porque realmente que mucha necesidad hay. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así que Jesús los miraba con mucha misericordia. Y la entrada triunfal de Jesús nos tiene que llevar a mirar a nosotros, a nuestro hermano, con misericordia, a mirar al que está al lado con misericordia,
a llorar por ellos, a sentir la carga del otro, porque cuando el amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones, entendemos lo que dice la Escritura. ¿Cuántas veces, Señor, he de perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 7. Y Jesús le dice a Pedro, no hasta 7, sino 70 veces 7. Como me decía el Señor, con obras de amor mostrarás la verdad de mi evangelio. La iglesia tiene que experimentar aflicción y dolor por aquel que está pasando necesidad, por aquel que sufre, por aquel que no conoce del evangelio, por aquel que no ha sido salvo. El tiempo de la entrada triunfal de Jesús es tiempo de llorar. Es tiempo de llorar. En estos días, aunque le confieso que no me da mucho tiempo de ver la televisión ni de tener algún tiempo de entretenimiento con películas, mi esposo llevó una película para verla con los muchachos, verla en familia, y en esa película era una trama de un acontecimiento apocalíptico. Y a mí me llamó mucho la atención que mientras estaban cayendo del cielo asteroides y cayendo del cielo fuego y todas las cosas, había gente en una terraza bailando, bebiendo, tomando, alegrándose, y era como si se les estuviera cayendo el mundo alrededor y ellos no se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y eso me hace recordar algo que sucedió en la entrada triunfal. La gente no podía reconocer el tiempo de la visitación de Dios. La gente no podía entender lo que estaba pasando allí. La gente lo veía como un acontecimiento, como un acto popular, como todo un evento, como algo maravilloso, un acontecimiento, pero no entendían el significado ni el simbolismo profético que tenía ese acto. Y de la misma manera, como sucedió en aquella película que yo vi, y como vemos aquí en el Evangelio según San Lucas, la gente está allí mirando que Jesús entra, pero no entiende lo que está pasando. Y yo le digo, hermanos, si la gente que no le sirve al Señor no lo entiende, yo puedo comprender la razón, porque sus ojos están ciegos y no pueden entender, no han tenido conocimiento de la verdad. Pero cuando camino y hablo y oro al Señor y miro a la gente, me asombro como a veces nosotros como pueblo de Dios, viendo claramente todo lo que está aconteciendo, también se nos hace difícil entender el tiempo en que estamos viviendo. Olvidamos los tiempos, no tenemos sabiduría para comprender lo que pasa. Y es necesario que la iglesia de Dios entienda el tiempo que vive, cuál es el tiempo actual, qué significan los tiempos. Cuando usted comprende los tiempos, usted se prepara. Cuando usted sabe que viene un huracán, usted se apertrecha, va al supermercado, compra agua, compra potes de ravioli y de espagueti, se asegura de tener fósforos y velas, porque usted sabe que viene el huracán. Pero conoces el tiempo, iglesia del Señor. Conocemos el tiempo que vivimos. Sabemos el tiempo que está viviendo la iglesia. Lo conocemos nosotros, hermanos. A veces pienso que desconocemos el tiempo que vivimos y que como lo desconocemos no nos estamos preparando para lo que viene. Y lo que viene no debe asustar a nadie. Lo que viene debe regocijar a la iglesia, porque viene el deseado de las naciones, el que fue a preparar morada para nosotros. Pero debe encontrarnos con nuestras vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. El tiempo de la visitación de Dios no lo conoció esa gente. Empezó a caminar Jesús entre ellos y desconocían quién era el que iba por allí, quién era el que iba pasando. Desconocían que era el Señor, que era el cumplimiento del profeta Zacarías de su profecía, que era el cumplimiento de Isaías, que era el cumplimiento de Jeremías, que en Jesús se cumplía la profecía y se cumplía la ley. La gente lo desconocía. A Jacob le pasó así. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 28, que él salió huyendo para casa de su tío y se acostó en un lugar.
y allí tuvo una visión del cielo y veía una escalera con ángeles que bajaban y subían de ella. Y él dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y a veces nosotros como iglesia del Señor también nos sucede esto. Estamos viviendo sin pensar lo que está pasando. Iglesia del Señor, despierta. Se acerca el tiempo de la visitación de Dios. Prepárate, prepárate, prepárate. Abre tus labios, que nadie te cierre la boca. Llora por lo que está pasando y pide al Señor misericordia y prepárate para el encuentro con tu Dios. La entrada triunfal hoy nos invita a clamar. La entrada triunfal hoy nos invita a llorar. La entrada triunfal hoy nos invita a reconocer el tiempo de su visitación. En la Semana Santa conmemoramos el sacrificio de Jesús en la cruz para salvarnos. Yo les pido que oremos para que este sacrificio esté presente en nuestras vidas, no solo esta semana, sino todos los días de nuestra vida. Hoy debemos responder. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cómo respondemos a su entrada triunfal? ¿Cómo respondemos a la entrada del Señor? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Cómo vamos a actuar? Hoy es el tiempo de reconocer la visitación de Dios. Hoy es el tiempo de reconocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el tiempo de clamar a voz en cuello. Que nada cierre tu boca, que nada te aparte, que nada te confunda, que nada impida que puedas clamar como clamaron los discípulos. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. La entrada triunfal de Jesús hoy nos invita a reflexionar sobre la obra y el propósito de Jesús al venir a este mundo a morir por nuestros pecados. ¿Cómo respondemos nosotros hoy a la Semana Santa? ¿Cómo respondemos, perdóneme, a la entrada triunfal? ¿Cómo respondemos nosotros? Yo le ruego al Señor que entendamos lo que ha pasado, que entendamos que el Señor viene y que mantengamos nuestras lámparas preparadas, porque sin duda el que entró una vez por Jerusalén, y la gente que ha ido a Jerusalén yo no he podido ir, pero dicen que esa entrada está sellada, que está cerrada, que no se permite el paso de nadie por allí, pero un día se levantará el deseado de las naciones. Y todos nosotros a una sola voz responderemos y daremos loores al Señor. Pero para poder ver a nuestro Señor entrar, tenemos que decirle: Señor, yo reconozco quién tú eres y yo quiero vivir de una manera consagrada delante de ti. Que no cierre tu boca el pecado, que no cierre tu boca el enemigo, que no cierre tu boca las pruebas. Mantente alerta, mantente creyendo, mantente esperando. El tiempo de su visitación está cerca. El tiempo de su visitación está cerca. Iglesia del Señor, viene pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene pronto el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nada impida que disfrutes el tiempo de la visitación del Señor en tu vida. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor. La palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con la iglesia la he compartido. Y en mi oración al Señor, que Él la haga prosperar en su vida y en su corazón. Si aquí en medio nuestro nos acompañase alguien que no ha conocido al Señor o que le conoció pero se apartó, esta mañana de reconciliación con el Señor. Si a la distancia hay personas que toman una decisión por Cristo, le invito a que escriba en la caja de búsqueda allí su petición, que vamos a estar orando por usted. Y en esta mañana queremos hacer una oración especial por aquellos hermanos, hermanas que se sienten cargados y que dicen: pastora, mis labios no se están abriendo porque
Están cerrados, sé que están cerrados y no quiero que permanezcan cerrados. La prueba es fuerte, la situación es fuerte. Yo quiero que el Señor abra mis labios. Yo quiero la sabiduría y el discernimiento del Señor para poder entender cuál es el tiempo de la visitación de Dios. Y quiero que mis ojos derramen caudal de aguas por este mundo que se pierde. Hoy es mañana de Dios para tu vida. Si desea oración, queremos orar por usted. Les invito a estar puestos en pie, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Puede adorar al Señor. Hable con el Señor donde está. Gloria a Jesús. Poderoso es el Señor. Poderoso eres Jesús. Gloria sea dada a tu nombre. Gloria sea dada a tu nombre. Maravilloso Jesús. Padre celestial y Padre bueno, la palabra que colocaste en mi corazón para compartir con tu iglesia la hemos depositado. Nuestra asignación ha sido completa. Yo te ruego, Padre celestial, que sea tu palabra ministrando el corazón de la iglesia. Dios del cielo, si hay algún hermano o hermana que se siente, Padre celestial, con labios cerrados, sea tu Espíritu Santo, Dios del cielo, abriéndolos para que pueda proclamar la grandeza de tu nombre. Padre celestial, que nuestros labios no se cierren para reconocer quién tú eres, aun cuando el maligno quiera que estén sellados, Dios del cielo. Que nuestra boca se abra para honrarte, aún en medio de la situación de dificultad, aún en medio del testigo falso, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba, que nuestros labios se abran para honrar y glorificar tu nombre. Oh mi buen Señor y Padre eterno, yo te presento, Padre celestial, a aquellos que están atravesando por momentos de dificultad tan fuertes, Señor, que les impide ver el tiempo de la visitación tuya. Que tu iglesia pueda tener los ojos abiertos y apercibidos para entender lo cercano de tu venida y que podamos entender los tiempos para poder actuar, Padre celestial, como deseas que nos movamos, Dios. Danos la sabiduría y el discernimiento del cielo para poder entender hacia dónde ir, qué hacer, cómo movernos, Dios. Señor, reconocemos tu grandeza, que viniste, Padre celestial, para morir por nuestros pecados, que te entregaste por nosotros, que eres nuestro Dios, nuestro Señor, que eres nuestro Redentor, el que pagó la deuda que no podíamos nosotros pagar, que por tu sacrificio somos justificados y somos perdonados por la fe en ti, Jesús. Yo te suplico que nos des fuerzas para perseverar, para mantenernos firmes, Señor, y sin fluctuar, y para poder cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque todas las cosas tú las haces completas y perfectas. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, maravilloso, grande es el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, poderoso Jesús. Si deseas recibir oración, puedes pasar adelante. Vamos a estar orando por ti, gloria al Señor. Vamos a estar orando por ti, gloria al Señor. No tengas temor, gloria a Jesús, poderoso el Señor. Grande es nuestro Dios santo, maravilloso, 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 maravilloso.